Educación en pequeñas dosis, un podcast de Javier Bahón y María Lería, en el que unimos voces cualificadas y hacemos tribu, porque educar es cosa de todos. Hola María Lería, ¿sabes? Hay personas que no solo hablan de emociones, sino que las hacen comprensibles y con eso es un poquito más fácil de gestionar. Hoy nos acompaña Silvia Álava, doctora en Psicología Clínica y de la Salud, especialista en psicoterapia y en psicología educativa, además de ser sobradamente conocida como divulgadora en conferencias y en los principales medios de comunicación del país. Las estanterías de las librerías tienen sus perlas escritas: el arte de educar jugando, por qué no soy feliz, queremos hijos felices, queremos que crezcan felices, inteligencia emocional en familia. Este episodio es una invitación a mirar la educación y la vida desde un lugar más certero y más humano. Bienvenida Silvia, gracias por estar aquí, por ayudarnos a entendernos un poco mejor. Qué gran placer tenerte. Oye, muchísimas gracias, Javier, María, por invitarme a estar este ratito con vosotros y poder charlar de emociones o de lo que sea ahí necesario. Así que muchísimas gracias. Pues gracias a Gracias a ti por ti. estar aquí, Silvia, es un placer verte como siempre. Y bueno, pues para empezar, esto ya casi es una tradición, te voy a pedir que nos digas quién es Silvia Álava, pero a través de 3 sustantivos, 2 adjetivos y un gerundio. Ya ves que no lo ponemos fácil. No es fácil, no es fácil. Bueno, pues yo ya habéis dicho que soy psicóloga, ¿no? Que soy doctora en psicología. Bueno, pues creo que eso sería, ¿no? La primera ahí definición. ¿Y qué más? Bueno, pues yo creo que soy también resolución, ¿no? Una de las cosas que me caracterizan es que resuelvo rápido, a veces demasiado rápido, pero bueno, lo intento ahí un poco y soy una persona de acción. O sea, es difícil que no me pilles haciendo algo. O es que estoy muy cansada o es que estoy Hoy la malita. muy malita, sí, no. Adjetivos, bueno, yo creo que soy empática, me cuesta poco conectar con los demás. No sé si eso ya venía de serie o ha sido ya totalmente el entrenamiento de psicología. También me considero una persona muy leal, ¿no? Soy muy fiel a las personas y a los amigos. Y un gerundio, pues yo creo que tendría que ser algo haciendo, ¿no? Haciendo o corriendo de un lado para otro. Es difícil verme tranquila. Tranquila, desde luego, es un adjetivo que no me define. Ese para nada. Ese para nada, de tranquila tengo muy poquito. Genial. Pues en toda esta acción y en este ir y venir de no parar que llevas en tu día a día, Silvia, sí que es cierto que muchas de esas horas de trabajo suceden en tu gabinete, ¿no? Ujú. Haciendo sesiones con personas de tú a tú y en contacto directo con lo humano. Entonces, imagino que por allí pasan absolutamente personas de todo tipo, muy diferentes. Sin embargo, ¿podrías recordar cuál es el consejo psicológico que más veces has tenido que ofrecer o que a su vez es y que a su vez es el que más cuesta seguir? Bueno, yo creo que es cierto que cuando trabajamos en psicología con las personas siempre hacemos una evaluación inicial con un diagnóstico, se hace un análisis funcional porque cada caso es un mundo, cada persona, ¿no? Tiene sus, bueno, pues sus momentos y también tiene sus circunstancias e intentamos, sí que es verdad que sea todo lo más a medida posible. Si bien es cierto que bueno, el tomarte esas cosas con cierta calma, con cierta distancia, el no personalices, no es nada personal lo que te está pasando. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de entornos laborales y vienen las personas porque tienen un problema de entorno laboral, lo más habitual es que lo están viviendo como algo personal, ¿no? Y no es Ujú. personal, no es personal. La empresa funciona así con todo el mundo. Tus compañeros, tu jefe, no tienen nada personal en contra tuya, pero muchas veces lo vivimos de forma personal. Pero en los colegios, en los institutos, ese famoso mi profe me tiene manía, ¿no? Pues seguramente que no te tenga manía, no tiene nada personal, en la mayor parte de los casos, vamos a decir. Entonces, el no vivir las cosas de forma tan intensa, darles un poquito de espacio y pensar que no es personal, yo creo que es uno de los consejos que quizás damos muy a menudo
y que yo confieso que me tengo que aplicar, ¿no? Y decir, venga, párate, relativiza, relativiza, pon un poco de distancia, porque cuando estamos metidos dentro de la situación nos es muy difícil relativizar o ver o lo desde otro prisma. Ahí, ¿qué es lo que está pasando? Que está activado nuestro sistema límbico, que es donde sentimos las emociones. Me he traído aquí el cerebrillo, pues nos hacía falta, se nos activa más toda esta zona de aquí, de la amígdala, del núcleo accumbens, del hipocampo, y se nos olvida activar esta de aquí, que es la corteza prefrontal, que es con la que planificamos, con la que, ¿no? Con la que tenemos que organizar, hacer. Luego eso de párate, para, piensa, ejecuta, que lo decimos prácticamente siempre, lo tenemos que hacer todos. Yo la primera, y a veces voy como y es espera, 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 que soy la primera que digo para y activa esta zona de aquí que no siempre la tenemos por defecto activada. Qué bueno, Silvia, muchísimas gracias. Qué buen consejo también para todos los que te estamos escuchando. Bueno, pero igualmente, recurriendo a tu propia experiencia, si pudieras poner un calificativo desde la psicología a este tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? A nivel social, ¿qué adjetivo o qué calificativo psicológico sería? No sé, ¿es la era del miedo? ¿Es la era del enfado, del egocentrismo, del happiness? Yo creo que es ¿Cómo la lo era llama una experta? Yo creo que es la era del caos, ¿no? Nos hemos vuelto una hora en la que además todo, ¿no? Parece que todo vale, ¿no? Y todo se genera con esa rapidez, ese caos. Yo creo que hay una parte también importante que nos vende la sociedad y es que llevamos unos años que es que cada día te despiertas y hay noticias nuevas más gordas que las de ayer. O sea, tú estás viendo un informativo y a los 15 minutos te dicen, perdone señores, vamos a cambiar los titulares. Porque es que desde hace 15 minutos que empezamos hasta ahora y se nos han quedado pequeños ya o se nos han quedado cortos, están desactualizados, hay que cambiarlos. Entonces, claro, todo ese exceso de información al que estamos sometidos, con esa polarización además a las que estamos sometidos, porque en estos momentos, ¿no? Lo de informar atendiendo los hechos, bueno, no siempre se hace así. Entonces, estamos como tan polarizados, tan sobreinformados, tan infoxicados, que es verdad que se nota que hay como mucho enfado. Pero fíjate, mucho enfado contra todo, ¿no? Enfado contra el mundo. Es que estoy enfadado ya con el mundo, no es que estoy enfadado con mi pareja, con mis hijos que no recogen, ¿no? Con mi jefe que me ha dicho, no, ya me enfada todo, me enfada el mundo. Y no hace falta más que ver que tú sales a la calle y cuando te pones a conducir, como que está conduciendo a gente, ¿eh? Sí, Vamos todos un poco, Estamos todos vamos, un poquito enfadados, porque una cosa es ir un poco acelerando, que no tensos. está bien, enfadados. Entonces hay que empezar a valorar y decir, oye, cómo estamos, ¿no? Viviendo esa situación y también nos tendremos que plantear si la sociedad que estamos creando es una sociedad que acompaña, es una sociedad que sostiene, es una sociedad que tiene en cuenta las emociones y que tiene en cuenta a las personas, porque a lo mejor estamos también metiendo un poco la pata por ahí, ¿eh? Es verdad. ¿Y qué les estamos dejando a los peques, no? ¿A qué mundo los estamos trayendo o qué estamos construyendo o destruyendo para ellos? Y Ujú. de la mano de esto yo sé que tú haces muchas también sesiones con niños y con niñas. ¿Recuerdas alguna enseñanza que te haya regalado un niño o una niña en plena sesión? Pues fíjate que es que trabajar con niños es muy guay, ¿no? Porque las cosas ahí que te cuentan o las cosas ahí Sí, sí. que te dicen siempre es muy guay. Y lo mejor de trabajar con niños es que lo que tú les enseñas les acompaña el resto de su vida. Y no eres consciente del impacto que tienes. Yo recuerdo una vez que me llamó un chico que yo había diagnosticado con 8 añitos un TDAH y estuvimos trabajando mucho, 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 mucho. Y me llamó para decirme, oye Silvia, que soy ingeniero. Que todas, Fíjate. yo no seguía trabajando, evidentemente, no nos fuimos todo el rato trabajando. Es verdad que en un determinado momento sí que recibió un apoyo puntual, porque bueno, había tenido un problemilla con la pareja, ¿no? Y me dice, oye, que todas las técnicas que tú me enseñaste cuando eras pequeñito, yo las he seguido utilizando. Y ahora en estos momentos soy ingeniero, ¿no? Entonces, que te llamen al cabo de los años o que te digan, oye, que todo eso me ha ayudado, que me ha impactado, para mí eso es lo más de lo más, ¿no? El ser consciente que lo que tú les enseñas les acompaña el resto de su vida, que cuando tú a una persona ya de pequeña le das técnicas, les das herramientas, aprende a regular las emociones, aprende a no ir en automático por la vida, ¿no? Reaccionando, sino respondiendo, eso les va a acompañar a lo largo de toda su vida, incluso cuando crecen, cuando son adultos o cuando tienen sus propios hijos. Una de las cosas que te pasa cuando ya llevas tantos años trabajando como yo, que llevo 25 años, es que a veces, ¿no? Los niños que tuviste ya te traen a sus hijos.
qué momento. Que es ese momento de, ¿cómo pasó el tiempo, no? Entonces, yo creo que es eso, ese impacto que tenemos, que no somos muchas veces conscientes, que el impacto es tanto en positivo como en negativo, ¿eh? Hay que tener también cuidado porque, bueno, pues no siempre se hacen las cosas bien, por así decirlo. Gracias, Silvia. Vamos a cambiar un poco el escenario, vamos a salir del gabinete, nos vamos a la calle, a la sociedad. Y estamos pensando, María y yo, pues que algo debes tener claro respecto a la felicidad para haberle dedicado tantos de tus libros. Ahora vamos a poner una situación ficticia. Si la felicidad se sentara a tomar un café contigo en una terraza, ahí la tienes, frente a frente. ¿Qué le dices? ¿Qué le dirías a la felicidad? Pues fíjate, lo que le diría es que nos equivocamos, que pensábamos que ser feliz era estar on fire y haciendo lo que te gusta y estando ahí donde querías estar, ¿no? Y que va mucho más relacionado con vivir en calma, con vivir en paz, con vivir alineado con tus principios, ¿no? Y con una cosa que es súper importante, poder conciliar el sueño por la noche. Porque siento que lo que yo he hecho hoy en el día ha tenido un porqué y un para qué, y que va muy alineado con lo que yo quería hacer en mi vida, ¿no? Creo que cuando somos capaces de darnos cuenta de esto, pues dejamos de buscar esa felicidad tan, pero es que hay que hacer, o es que hay que tener, o es que hay... No, es más el, ¿tú dónde querías estar? ¿Estás donde querías estar? ¿Estás encontrando un significado a tu vida? Y un significado a tu vida me gustaría, porque oye, que nos pueden expresar personas de todo tipo y pueden decir, oye, Silvia, es que tú tienes un trabajo que es muy vocacional. Sí, mi trabajo es 100% vocacional, a mí me encanta lo que hago, pero a lo mejor puedo tener un trabajo que no sea tan vocacional, pero que me permite pagar las facturas para tener esta familia que tengo, esta vida que llevo. O sea, que no me refiero que solamente tengamos que orientarnos, ¿no? A esa parte de, bueno, claro, es que profesionalmente, sino el, pues sí. ¿Vale? He conseguido, tengo esa pareja, o no la tengo, pero tengo unos amigos, pero tengo, entonces, estoy, ¿no? Sintiendo que estoy a gusto, que estoy en paz. Y me fijo en lo que tengo, no en lo que no tengo y tienen los demás, porque este es que, sin duda, uno de los grandes enemigos de la felicidad. No, si yo estoy bien, pero claro, es que mira que el de al lado, deja de mirar al de al lado, deja de compararte. Exacto, Sé exacto. consciente de lo tuyo, que evidentemente, pues siempre se puede tener más, más bonito, mejor. Ya, bueno, pero si aprendo a estar en paz y a gusto y valorando y saboreando, una de las cosas que también le diría de la felicidad es la importancia del saboreo. El saboreo es una técnica de la psicología positiva que lo que nos dice es el saborear esos pequeños momentos del día a día. No esperar a grandes cosas, ese pequeño saboreo. Pues saboreo esa ducha calentita con esa agüita que me cae, ¿no? Ahí un poco por las mañanas. Saboreo ese cafetito que me tomo, ¿no? Saboreo una conversación con amigos, saboreo ese ratito que estoy, ¿no? Pues con mi familia y lo voy saboreando. Y eso es súper, súper importante. También se lo diría a la felicidad, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, mi cafetito para poder saborearlo con vosotros. Ya no se me ve, porque oye, para el saboreo yo me lo hago bonito, que se ve aquí lo blanquito, lo tal, claro, yo tengo una cucharilla y lo, ¿no? Ahí ya no se ha quedado, pero para mí en ese saboreo, espérate, a ver cómo me queda, para ese momento de, Eso es. ya está, pues mi momento de cafetito, saboreo, que me ha costado lo mismo hacerlo chuchurrio que hacerlo mono. Y fíjate que son cosas pequeñas, ¿no, Silvia? Que no tenemos que buscar el viaje ideal o, bueno, el momento perfecto, sino esas cosas pequeñitas. Y creo que esta búsqueda de la felicidad es común a todos, sobre todo en la vida adulta. Ya empezamos a plantearnos que es que yo quiero ser feliz, ¿no? Todos mis esfuerzos. Y sin embargo, sentarnos a saborear y valorar esas cositas no es tan fácil. Es algo que nos tenemos que apuntar todos en la lista de tarea y empezar a hacerlos. Pero luego, de vista a un papá o a una mamá ya recientes que ya tienen su bebé, ¿qué consejos les darías sobre aquellas pautas que debieran fomentar educativamente con su hijo o su hija para conseguir, supongo que la felicidad, que es lo que todos queremos para nuestros hijos, y también aquellas que debemos evitar? Bueno, pues fíjate, yo aquí, ¿no? Después de 25 años de psicología, os vais a sorprender con la respuesta, porque van a decir, tantos estudios, tanto doctorado, tanta tesis para esto. Mira, utiliza el sentido común.
utiliza el sentido común. Es que se nos ha olvidado. Lo hemos perdido por el camino. Estamos haciendo cosas muy raras en la educación con los niños. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, cuando hacemos cosas raras, pues luego se nos rompen. Entonces, vamos a utilizar el sentido común, de verdad. Confía en ti, confía en tus principios, confía en lo que estás haciendo y utiliza el sentido común. Y no hagas cosas raras. Y si te quieres asesorar, porque hoy en día tenemos muchísima, muchísima información, por favor, hazlo con gente que sabe. Porque es que en educación ocurre una cosa, ¿no? Y vosotros lo sabéis, es que en educación opina todo el mundo. Mundo. Da igual que tengas hijos, que no lo tengas, da igual que el único colegio, el centro educativo, escuela, instituto que pisaste fue cuando tú estudiaste, ahí opina todo el mundo. Y se nos olvida que es que hay gente que está formada y que sabe exactamente cómo hay que hacerlo. Entonces, si te vas a asesorar, por favor, infórmate muy bien de quién te está asesorando y en base a qué. ¿Por qué? Porque en educación también nos pasa una cosa y es que experimentamos muchísimo y estamos poniendo cosas en, ¿no? en las escuelas, sin ir más lejos, que es que no tenían ningún tipo de evidencia de si iba a funcionar o no. Entonces, vamos a ver y vamos a ver cuáles son las cosas que tienen evidencia y vamos a hacer las cosas bien, por favor. El a mí me funcionó no significa que a todo el mundo le vaya a funcionar. Porque cada niño, cada niña es completamente diferente. Pero educando desde el amor, educando desde el cariño, educando desde esa parte de te sostengo emocionalmente, lo vamos a hacer bien. Pero sí que es cierto que aquí no lo entendemos siempre bien. Validar las emociones y educar desde ese amor, desde ese cariño, no está reñido con educar con firmeza, poner normas, poner límites y poner consecuencias lógicas. Desde todo mi amor y desde todo cariño, porque lo que nunca cuestiono es la emoción que estás sintiendo, porque todas las emociones son lícitas. Pero a lo mejor lo que tú haces, a eso sí que le tengo que decirte por ahí. No, yo entiendo, pongo un ejemplo para que se entienda. Yo entiendo perfectamente que estás enfadado, claro que sí, claro, estás enfadado por esto, pero no permito que me pegues, o no permito que le tires el pelo a tu hermano, o no permito, ¿no? Si estamos en un aula, que según pasas vas haciendo "biu", y todos los estuches, todas las cositas que voy intentando, las voy tirando. Entiendo tu emoción y la valido, ¿no? Entiendo esa emoción de enfado que sientes, pero lo que estás haciendo, no. Y si hace falta, le ponemos una consecuencia. Tendremos que pedir perdón, tendremos que reparar, tendremos que recoger lo que hemos tirado. No sé si se explica, ¿no? Porque es que yo creo que Sí, esto a sí, veces sí, no se entiende del todo bien. perfectamente. No, yo creo, Silvia, que se entiende muy bien y, y que el sentido común a veces, siendo tan necesario, no siempre prima, ¿no? Ayer me llevaba las manos a la cabeza con una mamá jovencita con su bebé en la mochila delantera, cruzando por un paso de cebra, mirando el móvil y los coches pitando. Claro, seguro que por su cara no había ninguna urgencia para utilizar el móvil. Entonces, ¿en qué punto estamos de desconexión con el sentido común, con lo sensato, excepto a la hora de exigir a los demás? Ujú, Por eso me voy al cole. Ahora nos vamos al cole, un colegio, una comunidad educativa donde se relacionan por lo menos el alumnado, el profesorado, las familias, los directivos. Y aquí ocurren cosas maravillosas en un colegio, ¿no? Y mucho el día a día seguro que transcurre en torno a cosas productivas, bonitas, emocionalmente que te quedan, ¿no? Pero también hay muchas situaciones que no tienen nada de maravillosas. ujú. Saltan las chispas. ¿Dónde es donde suelen saltar las chispas? Entre esos gremios que he dicho, ¿verdad? Los roles de familia, profesorado, directivos, alumnado, en toda esa combinación posible. ¿Dónde saltan las chispas? ¿Por qué saltan esas chispas? ¿Qué consejos darías? Y yo creo que fíjate que las chispas saltan cuando se nos olvidó que la educación era una cosa en equipo. Somos un equipo, somos un equipo. No podemos delegar toda la educación en el colegio, en absoluto. Hay una parte que corresponde a la familia, igual que hay otra parte que también corresponde a los centros educativos. Entonces, cuando en lugar de trabajar en equipo y valorar y decir, a ver, este niño, esta niña o este adolescente, ¿qué es lo que necesita? ¿Cómo le podemos ayudar desde el colegio, desde el instituto? ¿Cómo le podemos ayudar desde la familia? Y lo que estamos es buscando el culpable. No, es que esto es culpa porque la profesora le ha dicho no sé qué, no, es que esto es culpa de los padres, que estos padres ya sé yo que son. Entonces, cuando en lugar de pensar qué es lo que yo puedo hacer para trabajar en equipo, lo que busco es
el culpable, ¿no? ¿Y quién tiene la responsabilidad para echárselo fuera? Es cuando empiezan todos los roces. Pero el problema no son los roces, el problema es que ese niño, esa niña, ese adolescente se está quedando sin esa ayuda. Entonces hay que entender que la educación es en equipo, que no se puede delegar en el colegio, que el colegio, el centro educativo está para ayudar, pero hay una parte importante que les corresponde a las familias y otra parte que se apoya desde el colegio. Estamos hablando mucho de emociones, ¿vale? Y sabéis, ¿no? Que a mí esa parte de la inteligencia emocional, de cómo trabajar las emociones en el aula y demás, me encanta. Y siempre lo digo, cuando hacemos trabajos de inteligencia emocional en los colegios o en los institutos, sí que se ve que mejora mucho incluso lo que es la salud mental, porque mejoran los trastornos que tienen que ver con la parte emocional, disminuyen bullying, empiezan a ser más asertivos, pero no se nos puede olvidar que la primera escuela donde se aprende a manejar las emociones es la familia. Es la familia, que no es lo mismo si yo tengo una familia que lo está haciendo bien, que está dando ese soporte emocional, que si no, que no podemos pretender que es que todo se haga en los colegios, que esto es equipo, que esto es equipo. Yo no sé si puede ser cultural lo que yo llamo, bueno, no lo llamo yo, pero lo utilizo, esto de echar balones fuera. Es decir, en los docentes, en los directivos, por supuesto en las familias y también en los niños que van creciendo. Tenemos y dominamos una técnica que es echar balones fuera, que se relaciona, me imagino, con lo que tú decías de las culpas son de los demás, no hay ninguna responsabilidad en mí. ¿Esto es cultural o esto es aprendido? A ver, yo creo que son las dos cosas. Hay personas que tienen más locus de control interno, que es cuando yo lo que estoy buscando es la explicación en lo que yo hago, en las cosas ahí un poco que dependen de mí, o el locus de control externo, que lo que estoy haciendo es que busco la culpa o la solución también en los demás. Entonces hay una parte que tiene que ver, ¿no? Con esa parte que tiene, bueno, pues que es más innata a cada uno, pero también es un poco lo que estamos aprendiendo. Entonces, es que perdonar, pero no hace falta más que poner en un determinado momento la televisión. Es que en todos los niveles, empezando ya desde muy, muy, muy arriba, Sí. aquí nadie, o sea, estamos en un país en este momento de solucionar, ¿qué es lo que tenemos que hacer para solucionar tal? No es lo prioritario es echar la culpa al otro, pero en cosas Ujú. tan graves, ¿no? Tú estabas, ¿no? Tu libro ese de nos están robando la selva, bueno, pues este verano nos están quemando el monte y en lugar de ir a apagarlo nos discutimos para ver quién tiene la culpa. Por favor, vamos a arreglar esto y luego ya veremos de quién es la culpa. No sé si me estoy explicando, me estoy metiendo en un lío. Bastante, Sí, bastante bien, bastante bien. Me estoy Y metiendo en un de lío, hecho, ¿vale? Pero no, es que es no, verdad, no, por favor. Silvia, no es un lío, es la responsabilidad que tiene que tener todo adulto de saber que es un educador de la próxima generación. Y entonces Claro, poder lo estamos cada uno tiene dando. que dar, claro, y si tú sales en la televisión y eres siempre en el prime time la voz que se oye, entonces tienes mucha más responsabilidad. Eres modelo. Está fallando Ujú. mucho el modelo adulto. Claro, no te has metido en ningún lío, has dicho una verdad como una casa. lo que todos pensamos, vaya. Así Total. que Pues cuidado con los modelos que les estamos ofreciendo. Cuidado con esos modelos. Evidentemente tenemos que mejorar y cambiar muchísimo como sociedad. Y estamos, ¿no? Y hay cada vez más personas que se involucran en esto. Pero también tengo que mirar qué es lo que yo puedo hacer. Lo que yo puedo hacer en equipo, que no estamos solos, que cuando se trabaja en equipo, Javier, tú vas mucho a centros educativos y lo sabes, es que cuando se trabaja en equipo se consiguen cosas maravillosas con los alumnos y con las alumnas. Totalmente. totalmente. Y de hecho, vamos a hablar ahora de ese equipo de profes, ¿no? Que se tendrían que unir para sumar fuerzas, ser buenos modelos. Y sin embargo, bueno, has participado en el estudio precisamente sobre la salud mental del profesorado. Nos has enseñado mucho, pero también has descubierto algunos datos y realidades que son preocupantes, Silvia. Hay algo que estos docentes, ¿no? Que viven su trabajo y su día a día, su profesión con angustia y que seguramente también lo transmiten al alumnado, ¿qué pueden hacer? Bueno, fíjate que es que los datos que sacamos de ese primer estudio de salud mental de los docentes eran muy preocupantes porque decíamos que el 38,4% cumpliría criterios un poco para tener una depresión. Es verdad que ellos se definen, que no ha habido una evaluación clínica, pero ya es bastante preocupante y otro porcentaje muy alto estaría como en riesgo de depresión. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo que tenemos que plantearnos también es si estamos cuidando a los docentes. ¿Por qué? Porque les exigimos que cuiden de los alumnos
y luego nosotros no los cuidamos. Por eso el consejo que siempre les damos es de autocuidado, ¿no? De tienes que pararte para tú también cuidarte, para tú saber cómo estás. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas. Cuando tú trabajas en educación, ¿vale? Trabajamos con personitas su cerebro está en formación, es decir, hasta los 25 años, esta zona de aquí que habíamos dicho que era el córtex prefrontal, que es donde se regulan las emociones, no termina de estar del todo maduro. ¿Y qué es lo que van a necesitar? Un adulto de referencia que corregule esas emociones, que cuando hay una emoción que es especialmente difícil, les ayude a esa corregulación, les ayude a transitarlas. Y es tremendamente complicado que un docente pueda hacer esto cuando emocionalmente no está bien. Entonces, por eso lo que les pedimos es cuídate. Cuídate, por favor, les damos herramientas, les damos estrategias y también un poco lo que le pedimos a toda la sociedad es vamos a valorar el trabajo que realmente hacen los docentes y vamos a cuidar a los docentes y vamos a darle a la educación el tiempo, los recursos necesarios que realmente necesitan. ¿Por qué? Porque parece que cualquier cosa que se nos ocurre, no. Eso en el colegio, eso en la escuela, eso en el centro educativo, eso tal. ¿Vale? Pero estoy dando recursos, dando formación, dando todo lo que se necesita para hacerlo, porque al final cae sobre las mismas personas, pero sin haberles dado todo eso que necesitan para hacerlo. Entonces habrá que empezar a plantearnos que este modelo de lo hecho todo a los mismos y ya, ¿no? Porque sale bien al final y sale relativamente bien. Bueno, porque la mayor parte de los profesionales que tenemos en este país, de los profesores y de las profesoras, son excelentes, están tremendamente comprometidos y hacen todo lo que tienen que hacer por sus alumnos. Pero no porque el sistema les esté apoyando tanto como se debería. Bueno, Silvia, Voy a buscar muchos enemigos, con vuestra... ahora sí te has metido en un lío. Ahora sí, has dicho muchas verdades de las que pican por ahí. Claro, pues que es verdad, digo, me voy a buscar muchos enemigos, pero es que esto es verdad, no podemos darle todo a los mismos sin darles esos recursos y sin darles una formación. Y una formación y unos recursos de verdad, porque darte una formación de no sé cuántas horitas para decirte que ahora vas a hacer esta tarea, pero que no sabes hacerla, es que a lo mejor lo que tú me has mandado es más para cumplir el expediente y que quede en el papel que realmente para poderlo hacerlo bien, ¿no? Exacto. Que te sientas orgulloso y Totalmente. satisfecho con cómo lo estás haciendo. Totalmente. Silvia, te necesitamos en el Ministerio de Educación. Sí, por favor. Por lo menos poniendo orden en todo ese sistema. Dando esas ideas, dando ideas. Sí. Pero bueno, Silvia, hemos transitado por el gabinete, luego hemos ido a la calle, luego hemos ido al colegio y ahora, no sé, si nos permites, ¿podemos visitarte a ti? Claro, por supuesto. Vale. Bueno, pues, ¿qué emoción es la que visita con más frecuencia últimamente a Silvia y qué crees que viene a decirle? No sé. Yo, fíjate, yo intento trabajar mucho esa emoción de gratitud, ¿vale? Sabemos que además me preguntabais antes por la felicidad. La gratitud, ser agradecido, es de de las cosas que más está relacionada con el bienestar emocional, ¿vale? Y es de los mejores, ¿no?, indicadores que podemos tener luego o promotores de la felicidad. Entonces, yo intento trabajar mucho esa gratitud, el ser agradecida, bueno, pues porque, ¿no?, dentro de que cada uno tenemos nuestras cosas, me considero una persona muy privilegiada, tengo un trabajo que me gusta mucho, con el que puedo ayudar a muchas personas, con el que conozco a gente, ¿no?, tremendamente interesante. Entonces yo trabajo mucho esa gratitud y ese agradecer, bueno, pues todas esas cosas de la vida que a veces son más grandes, a veces son más chiquititas. El poderte levantar y... Va a ser cierto, que a lo mejor algún día digan, ay, me quedo dormida un poco más, que no me apetece mucho. Pero bueno, luego ya cuando se pasa ese momento, el poderte levantar y hacer cosas que te gustan y sobre todo hacer cosas con las que sientes que ayudas, pues yo creo que es una de las cosas más, bueno, pues que más aportan a ese bienestar emocional. ¿Cómo es ese hashtag que pones siempre en tus apariciones en Instagram cuando estás en un fin de semana en esos Recargando lugares? pilas.
¿no? Recargando pilas. Recargando pilas. Pero mira, esto tiene mucho que ver con los procesos que se llaman de recovering, ¿no? O sea que cuando tú tienes unos niveles de ansiedad bastante altos, porque vas muy deprisa en la vida, como soy yo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es que tienes que tener luego unos buenos procesos de recovering. ¿Y esos procesos de recovering qué es? Bueno, pues me permito pequeñas situaciones en las que lo que hago es que hago cosas que me recarguen esas pilas, ¿no? Que hagan que vayan balanceando ese nivel de ansiedad. Bueno, pues hay personas que en esos procesos de recovery van al gimnasio, hay personas que en los procesos de recovery quedan con otras personas, que van a ver a otros sitios. Para mí los procesos de recovery me encanta dar ¿no? Cuando puedo salir a dar un paseillo por la naturaleza, orilla del río y demás, no siempre lo puedo hacer porque eso es cuando voy fuera, ¿no? Pues me encanta. O yo, por ejemplo, soy una persona muy social. Para mí lo que pasa es que esas fotos no las pongo ya en el Instagram porque ya es otra parte Pero el quedar con amigos y tomarte, ¿no? Cualquier cosa, o dar un paseo, simplemente, que los procesos de recovering es interesante que veamos que no tienen que estar asociados a gastar dinero, ¿eh? Que es verdad, es interesante. ¿No? O sea, esas cosas ahí que te ayudan a recargar pilas, pues yo creo que también es importante que lo podamos ir trabajando y que cada uno seamos conscientes de a mí qué es lo que me recarga las pilas. Yo que soy muy social, a mí lo que más me recarga las pilas es estar con gente y con gente que aporta. Pero hay otras personas que les recargan más las pilas, estar tranquilamente en casa, tomando una infusión, leyendo un libro, haciendo... Cada uno elige y es consciente de lo que necesita o lo que necesita en cada momento, ¿eh? Yo ayer llegaba del viaje a Tenerife, estaba agotada y ayer estuve feliz, tranquilita, leyendo un libro. Genial, pero entonces hay dos partes. Una, la que tú sabes manejar bien para que te visiten esas emociones agradables y cargues pilas, pero luego también seguro que sabes tener a ciertas emociones a raya y no les dejas que te molesten casi nunca. ¿A cuál intentas ponerle límite? A ver, yo creo que es importante que entendamos que todas las emociones son buenas y que las emociones nos dan información y nos dicen que nos pasa algo. Luego una cosa es la regulo porque ahora no me estás aportando, ahora no me ayudas y otra cosa es intento evitarte porque a lo mejor me estás dando una información que realmente, ¿no? La necesito. Entonces, Muy en bueno, determinado sí, momento sí. estoy sintiendo frustración, tendré que saber interpretar y decir, mira, estás sintiendo frustración porque a ti te gustaría que esto fuese así y está siendo esta otra forma. Entonces, voy a leer la información que me da, el mensaje que me está dando esa emoción, para a partir de ahí poder trabajar con ella y poder llegar y decir, es que a lo mejor estás intentando controlar más cosas de las que tú puedes controlar. Esto ya no depende de ti. Sácalo, ¿no? Sácalo fuera. Ahí, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con esa regulación emocional. Es decir, no es que no dejo que estén porque son necesarias, sino que escucho la información que me dan y a partir de ahora decido, vale, pero ahora, ¿no? ¿Es el momento o ahora no es el momento? ¿No? Porque yo ahora tengo que poner el foco en otra cosa, que lo que tengo que hacer es dar esta formación o pasar estas sesiones y demás, luego te recojo, ¿no? Luego te recojo y ¿Hay, vamos a ver hay qué algún me tienes que momento, decir. pero hay algún momento o algo especial que tú sepas hacer para que te des cuenta de que esa emoción te está comunicando algo? Porque igual la tenías ahí, es el run, 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 pero no. Tú la llevas al nivel consciente, al nivel de decir, oye, que esto está aquí, voy a ver qué hago. Ujú. ¿Cómo se hace esto? Porque a Yo creo veces que hay gente que no se da cuenta. hay gente que no se da cuenta, pero por eso se trabaja la inteligencia emocional. Cuando trabajamos la inteligencia emocional, a mí me gusta mucho trabajar los del modelo de habilidad de Mayer y Salovey. Entonces, la primera habilidad de todas es la percepción emocional. Y es decir, soy consciente de la emoción que estoy sintiendo. Me paro y a ser consciente de lo que siento tanto. Y esto es un modelo ¿no? Interpersonal, es decir, en mí mismo y en los demás. Entonces, soy consciente de lo que estoy sintiendo. Y además empiezo a etiquetarlo de forma correcta. Y le pongo esa etiqueta, ese proceso de mentalización, porque si no lo etiqueto, no voy a poder trabajar sobre ello. Entonces, esa es la primera habilidad. La segunda habilidad es la facilitación emocional, es decir, entender que todas las emociones son buenas y que me están dando una información de que me ocurre algo. Pues tendré que empezar a escuchar y decir, ¿por qué está esta emoción aquí? ¿Qué es lo que me está ocurriendo? Claro, es que a lo mejor es verdad que estoy nerviosa porque resulta que hoy tengo que hacer 4 cosas, una de ellas es la primera vez que la hago, es normal sentirme así, o sea, empezar a escuchar esa información y también tenerla en cuenta para tomar decisiones, que esto es muy importante, comprender por qué me siento así, la causa, la consecuencia de mi emoción. Oye, es que por esto yo me estoy sintiendo así, a lo mejor está haciendo que actúe de esta manera, o sea, al final se trata de aprender a ser conscientes. Cuando somos capaces de hacer todo eso, ya te podríamos activar la cuarta habilidad, que es la regulación emocional, que es, vale, una vez que yo ya soy consciente, entonces decido cómo voy a actuar.
Es decir, yo respondo, no reacciono. Y esto os aseguro que se entrena, porque es un modelo de habilidad y se entrena. Entonces lo que hay que hacer es irse para... Yo siempre pongo el ejemplo que al final es, en lugar de hacer una conducción en automático, hacer una manual. ¿No? Yo llego al mismo sitio, porque si me tengo que parar a hacer muchas cosas, pues lo mismo no me da tiempo. Pero yo cuando voy conduciendo en manual, sé si tengo que reducir marcha o si tengo que meter una marcha más larga. Si yo estoy poniendo la conciencia y siendo consciente de qué me está pasando y qué estoy sintiendo, pues a lo mejor también puedo saber cuándo tengo que acelerar o cuándo tengo que bajar, ¿no? El ritmo. Y también sé que a lo mejor a veces ahora, oye, tengo que bajar el ritmo, pero no me lo puedo permitir porque estoy en esta otra historia. Vale, pues, pero lo sé. Y ya sé que en cuanto pueda bajar el ritmo, ¿no? Porque es muy importante, ¿no?, hacer caso a las emociones y tomar decisiones en función de las emociones. Pero esto es un equilibrio razón-emoción, ¿eh? Porque si solamente hiciéramos caso a las emociones, a lo mejor no íbamos a trabajar porque es que mi emoción me dice descansa. Pues no, Silvia, o sea, equilibrio, ¿no? O sea, hay que escuchar un poquito a las dos. Porque otra de las cosas que también a veces es que en la vida a veces te toca hacer cosas que no te apetece, que no te nacen, que no te fluyen, pero te toca hacerlas en ocasiones porque has firmado un contrato. Ya. Te has dicho que hasta ahora, ¿no? Voy a estar en este sitio. Y en otras ocasiones porque forma parte de la vida. Y si tengo niños, aunque no me apetezca levantarme por el despertador y hacer un desayuno, Pues ahí te está. toca. Y tú además, Silvia, que vas de aquí para allá y no paras, y al gabinete y a entrevistas, ¿no? Y no paras y siempre estás súper activa, como decíamos al principio, ¿no? Pero también sonriente todo el tiempo. Yo que te veo todos los días, te veo en Instagram, siempre sonriente, siempre que estoy contigo estás sonriente. ¿Cuál es tu gasolina? Dinos tu secreto, compártenos. bueno, yo os he dicho que eso de la gratitud, ¿no? De ser agradecido por las cosas ahí un poco que tenemos, creo que es una de las cosas que puede ser ahí un poco una buena gasolina. Además que te guste lo que estás haciendo, porque no es lo mismo, ¿no? Os aseguro que a lo mejor si voy a hacer la compra no voy tan sonriente. ¿No? O sea, a mí comprar me encanta, pero lo que es la compra, ¿no? Esa grande de comida y demás, esa no me Y gusta. con prisa y, ¿no? Ahí no voy, ahí no, es que voy muy poco, me escaqueo mucho, ¿no? Pero cuando tengo que ir, no voy tan sonriente. Entonces yo creo que el hacer las cosas que te gustan ayuda. Y luego también tenemos que darnos cuenta de una cosa, y es que cuando yo sonrío, genero afecto positivo. Sobre todo cuando la sonrisa es de verdad, es una sonrisa plena o no una sonrisa falsa. Para distinguir una sonrisa falsa de una que no, de una que realmente es una sonrisa plena, lo que se llama la sonrisa Duchenne, es que tienes que sonreír y que tienen que salirte estas patitas aquí de sonríes ahí con los ojos. Eso es una sonrisa plena y sabemos que se genera afecto positivo, que se transmite esa emoción positiva a los demás. Y es más, ¿no? Incluso las personas que tienden a sonreír, ¿vale? Hay también unos estudios muy chulos que se hacían con los americanos, con los anuarios estos donde ponían la foto y les preguntaban cómo de atractivos consideraban a sus compañeros. Y se veía que había una correlación positiva más grande entre la sonrisa de Duchenne que entre la simetría del rostro. Sabéis que la belleza tiene mucho que ver con simetría del rostro, con independencia de la cultura. Bueno, pues sonreír también nos hace más atractivos, o sea que oye, si sabemos que genera afecto, ¿no? Oye, fíjate, tomamos nota. Somos atractivos, ¿por qué no vamos a sonreír? Y en mi caso se junta otra cosa, y es que yo estuve llevando brackets muchos años de adolescente. Bueno, de adolescente no, yo empecé como con 8 y terminé como con 18. Tenía la boca hecho un Cristo, ¿eh? Entonces, yo me acuerdo que el día que me quitaron los brackets, después os digo de mucho tiempo, es que no podía dejar de sonreír. Yo tengo... El orgullo de todo el trabajo, ¿no? Y el esfuerzo, aquí está, míradlo todos. Yo sí con perrerías en la boca, muchos años con esos brackets y esas perrerías. Entonces dije, yo desde ese día dije, yo sonriendo por la vida. Que me ha costado mucho. Bueno, a mis padres les costó dinero. A mí lo que me costó... Exacto. El esfuerzo, el dolor. El sacrificio. Pero bueno, ahí está que lo enseñas todos los días, Claro, ha merecido la pena. Y también nos has dicho... Tanilla, que hizo un trabajo excelente. Eso, un saludo. Y nos has dicho muchas veces durante la entrevista, Silvia, que te gusta tu trabajo. Y es que además lo transmites y se nota. Y seguramente que nos puedes compartir algún momento en tu profesión en el que has pensado, solo por esto merece la pena todo. Pues fíjate, este sábado, sin ir más lejos, ¿no? Este sábado hicimos el taller
para familias con discapacidad, de una fundación con la que trabajo, la Fundación Quique Esborne, que ya llevo muchos años trabajando con ellos, y, ¿no? Y ese momento en el que te das cuenta que esto es para ayudar, que la gente está ahí entregada, que ha ido un sábado por la mañana con las vidas tan complicadas, ¿no? Porque todos tenemos vidas complicadas, pero cuando tú tienes una personita a tu cargo que tiene una discapacidad y una discapacidad grande, como puede ser una parálisis cerebral o cualquier otro tipo de discapacidad, la organización que tú tienes que tener para poder estar un sábado por la mañana recibiendo tú ese taller para saber cómo cuidar sin que se te rompe la salud mental, pues es impresionante, ¿no? Entonces, ese momento en el que te das cuenta que están allí y que les está ayudando y que les sirve, ese momento yo creo que ¿no? Que dices, es que esto lo compensa todo, ¿no? Entonces, a mí el saber que las cosas, que lo que haces es que es para ayudar y que realmente sirve, que cuando termina una sesión y cuando termina la clínica, y cuando termino de pasar consulta, que es que esas personas les has ayudado y que lo que tú les has dicho les ayuda en su vida, en el día a día, que cuando das una formación, que son recursos que les ayudan. Ahora también estoy haciendo una formación de inteligencia emocional en las aulas, con la comunidad de Madrid, con la Consejería de Educación. Entonces, saber que todos esos profes, gracias a esta formación, tienen recursos para esas situaciones complicadas que tienen en el aula, saberlas gestionar, también es algo que te aporta mucho, ¿no? Porque dices, es que esto que estoy haciendo tiene sentido y sobre todo ayuda. Y ayuda a muchas personas. Me quedo también un momento que fui a hacer una formación y bueno, pues en este caso los chicos y las chicas que tenían, pues eran, muchos de ellos eran menores tutelados por la Comunidad de Madrid. Se acercan, hubo algunos que se portaron fatal, también os digo, no pensé que todo era... Siempre hay alguno. Pero algunos que se portaban mal. Pero hubo otro grupito que se acercó. Oye, muchas gracias, profe. Porque es que te venimos a dar las gracias porque se nota que te importamos, que no vienes aquí porque te pagan. Guau, ¿no? Que se acerquen estos chicos y estas chicas, que los pobres es que, claro, no tienen un papá, una mamá que esté aquí para darles ese soporte y que de repente sientan que hay alguien que está aquí porque me importáis, no solamente porque te paguen, ¿no? Eso yo creo que también es una cosa como muy, muy guay, ¿no? Muy de valorar y que te vas a casa como diciendo, ya está, ya voy. Ya está, efectivamente, ya voy Ya no feliz. necesito más. Oye, Silvia, eres la primera persona que se anticipa a la última pregunta. En esta siempre preguntamos por el efecto wow. Acabas de echar uno. Ay, perdón, me cargo el guión. No, Ha sido muy lo vas guay. lo vas a Es muy guau, me he complementar. acordado ahora de repente, te lo contaba. Nada, te va a costar 2 wows, Ay, pero pues el ya, venga, primero, un segundo pero guau, el venga. primero, sí, el primero a mí me ha encantado. Sí, Eres sí. súper generosa, Silvia. Eres súper generosa. No me extraña que si hay algo de karma, no me extraña que te vaya bien porque es lo que te mereces. Bueno, pues para terminar, siempre pedimos que nos recomendéis un lugar, libro, experiencia, persona, película, lo que tú quieras, que despierte nuestra admiración, que nos haga sentir vivos como tú has demostrado que te sentías viva en ese grupo de chicos, de adolescentes. Recomiéndanos algo que nos haga sentirnos vivos, exclamar ¡wow! Guau, ¿no? Yo creo que lo importante es saber buscar todos esos momentos muchos pequeñitos guaus. A lo largo del día aportan mucho más que un gran guau, ¿vale? Lo digo ahí un poco para que la gente no vaya buscando dónde está mi gran guau. Esos pequeñitos momentos de saboreo, de ese café, esa duchilla, esa conversación con amigos, aporta mucho más. Esto también está muy estudiado, ¿no? Desde la psicología positiva. Y luego valorar que tu guau, ese momento guau, que no tienen que ser grandes cosas. Yo, por ejemplo, hay un sitio que me encanta, ¿no? Que es un embarcadero que hay en el río Duero. Calma, paz, lo máximo que puedes ver de vez en cuando, bueno, algún pescador y algún pez que salta. Pero es que es esa calma, esa serenidad, ¿no? Y es bonito, vayas cuando vayas, porque si vas en verano, está espectacular.
que va a ser en otoño, todas las hojas de los árboles que ya están en esos tonos ocres, es súper bonitos. En invierno, pues te vas ahí bien abrigado, ¿no? Y ahí con los, ¿no? Los rayitos ahí de sol que te calientan. En verano, que está todo floreciendo. A mí esa parte, ¿no? De esa naturaleza y sobre todo este sitio, a mí me parece como un lugar como muy, muy especial. Yo cuando digo, tienes que cerrar los ojos, imaginarte ese rincón de la calma, esa imagen mental relajante donde te ves transportado. Bueno, pues hay gente que se ve a una playa paradisíaca, tal. Yo, para mí es esto, que ya os digo, que no, que puede decir que poco glamour, ¿no? Un embarcadero ahí, en un pueblecito en el Duero. Pues sí, a mí eso me da una calma y una serenidad que tiene ese efecto wow, que además noto que ¿no? que me dura ahí un poquito de tiempo. Pero de verdad que os aconsejo, que tiene más evidencia empírica, pequeñitos guaus que voy creando a lo largo de todo mi día, ¿eh? Para que la gente no se pierda en ese buscar gran guau. Espectacular. Bien. Bueno, Silvia, agradecerte muchísimo la claridad de tus respuestas, la ayuda de tus respuestas y la generosidad con la que nos has atendido, ¿verdad, María? Eso es, como siempre, Silvia, un verdadero placer. Y una vez más nos vamos con un paquete lleno de pequeñas cositas que nos van a hacer cambiar poquito a poco y, bueno, sentirnos un poco más plenos. Yo me quedo con la sonrisa, el café y sobre todo la gratitud. Así que vamos a empezar por ahí, agradeciéndote de corazón, Silvia, este ratito que hemos pasado hoy contigo. Mil Pues gracias. nada, yo os agradezco muchísimo que me hayáis invitado a estar este ratito aquí con vosotros. Os lo agradezco de verdad. Sumamos otra dosis de inspiración lista para llevar. No olvides practicarla y compartirla, porque haciendo tribu llegamos más lejos. Te esperamos en el próximo episodio.